Ahí estábamos viendo, doctora, el video muy interesante, ¿ah? Sí, muy instructivo. Sí, a veces nos olvidamos de muchas cosas que pensamos que son normales y no las hacemos. Que son aparentemente sin mayor consecuencia o muchas veces ni siquiera las pensamos. Así es. A veces uno corta con el mismo cuchillo las legumbres y con el mismo corta otra cosa y así hasta que termine de cocinar. Sí, lo que pasa es que se desconoce la importancia de ciertas indicaciones que estaban allí, ¿no? Por ejemplo, una de las causas muy frecuentes de contaminación de alimentos es la infección cruzada. ¿Qué significa infección cruzada? Que yo manipulo un alimento y a través de mis manos o los utensilios de cocina que estoy utilizando, manipulo otro. Es decir, la infección o los gérmenes que están en un alimento se la paso a otra. Por ejemplo, cuando nosotros manipulamos carne cruda y esto a diario, no solamente ahora para estos periodos de calor y que aumenta la contaminación de los alimentos, sino de por vida, ¿no? Nosotros debemos utilizar un tipo de tabla para cortar carnes y otra tabla para cortar verduras. No debemos hacer un tipo de cuchillos cuando vamos a manipular. Al manipular carne, utilizar un cuchillo y otro cuchillo para las verduras. ¿Por qué? Yo estoy, por ejemplo, debridando o abriendo o fraccionando mi pollo, mi carne, y resulta que alguien o la persona que me ayuda, que no tiene mucho conocimiento, solamente abre el grifo, o a veces no lo hace, depende quién sea, o solamente abre el grifo, lo enjuaga, pero no está lavado, y con ese mismo cuchillo va a partir una manzana que de pronto el niño pasa y dice, dame una manzana, se lo trocea, y allí van todos los gérmenes de una carne cruda. Claro. Entonces, eso se llama contaminación cruzada, cuando yo paso alimentos desde un lado hacia otro por medio de instrumentos o por medio de mis manos, ¿no? Es bastante frecuente eso. Doctora, ahí estamos viendo también en la lechuga que es frecuente, hasta yo lo hago con la enjuago por encimita y ya. Sí, es importantísimo ese video, me gustó mucho. Tenemos que sacar sobre todo las hojas. Recordemos que todas las verduras en forma general, hortalizas, crecen muchas de ellas a nivel a ras del suelo. Entonces muchas de ellas son irrigadas, son regadas con agua y puede fácilmente en nuestros campos se contamina con materia fecal de los animales o muchas veces excremento humano. Recordemos que hay lugares en el campo donde no hay servicios sanitarios sino otros sistemas de eliminación de excretas. Entonces, a través del agua o de las lluvias, toda esa materia fecal riega, contamina y todas esas verduras y hortalizas vienen contaminadas. Es por eso doctora? Es que esa es la realidad. Entonces, es por ello que, aparte de comprarlo en un lugar seguro, debemos extraer y eliminar todo lo que por lo menos vemos más sucio, más así, pues como que no está adecuado, ¿no? Y una vez que ya tenemos ese racimo, sea de coliflor, sea de lechuga, de lo que sea, como estaban las indicaciones, de bridarlo, sacarlo uno por uno, y existen también desinfectantes en el comisariato, en los market, que nosotros podemos utilizar. Allí vienen las instrucciones, previamente lavado, dejarlo por unos minutos y ya está pues apto para el consumo. Hay uno que es para legumbres también, claro, ¿verdad? hay uno que es para legumbres y se lo puede utilizar y tenemos mucha más confiabilidad en ello, ¿no? Es importantísimo por ello la persona. Yo siempre digo a las mamitas de mis chicos cuando llegan enfermos, todo lo que es por la boca, enfermedades, vómito, diarrea, ingresó por la boca, no hay por dónde más. Entonces eso es falla. De lo que ya hemos venido hablando en otras charlas, una de las fallas es la manipulación y la preparación de alimentos. Entonces, la persona que trabaja con nosotros en casa tiene que ser una persona a la cual nosotros instruyamos y a la cual nosotros no solo le digamos qué es lo que tiene que hacer, sino que le expliquemos por qué lo tiene que hacer. Entonces, si esa persona sabe por qué lo tiene que hacer, seguramente lo va a hacer con seguridad y lo va a cumplir las órdenes. Doctora, hay personas que a veces usan hasta guantes para manipular los alimentos por la misma situación. Sí, puede darse, pero si con un lavado correcto de mano no hay ningún problema, ¿no? Entonces, de lo que mencionamos, por ejemplo, estamos manipulando alimentos y yo estoy con carne cruda, obviamente tengo que hacer una buena limpieza de mis manos antes de ir o utilizar algún antiséptico, un buen lavado con agua y jabón antes de pasar a las verduras y no utilizar los mismos utensilios que estábamos utilizando en la carne cruda para luego ir a los vegetales. Recordemos que muchos de los vegetales no van a pasar por el proceso de cocción. Si estamos haciendo ensaladas, por ejemplo, entonces no va a haber una temperatura que vaya a matar esos microorganismos, entonces van a ser consumidos al ser en ensalada tal cual. Entonces esa es la importancia. Doctora, y cuando hay ensaladas, ¿qué podríamos hacer? ¿Echar agua hervida a todas las frutas? Lavar, aparte de lo que ya dijimos, podemos utilizar los desinfectantes que hay en los comisariatos que van muy bien y de esa forma estamos ingiriendo verduras de forma más segura, ¿no? Más correcta. Imagínese, doctora, a veces unos pensamos que no nos lavamos las manos y cogemos una cosa, cogemos la otra y al menos
momento pensado nos damos y ya estamos hacemos con la enfermedad. infección cruzada. Doctora, ¿y los síntomas cuáles son de la...? Bueno, las infecciones, la intoxicación por alimentos, es un cuadro que puede presentarse en el paciente con vómitos, diarrea, dolor abdominal. Dependiendo del tipo de germen que sea, puede dar fiebre o puede no dar fiebre, ¿no? En las épocas de calor como esta que estamos viviendo, las más frecuentes son las intoxicaciones por estafilococos, ¿no? Entonces, sobre todo en alimentos que no están siendo bien preservados, es decir, alimentos que son ya pasan por su proceso de cocción y pasan a temperatura ambiente por no siempre mucho tiempo, por un determinado tiempo, pero con la temperatura que nosotros manejamos en nuestra ciudad, sobre todo en la costa ecuatoriana, entonces los alimentos se descomponen con mucha facilidad y a esto se agregan las bacterias que vienen a colonizar, a estar en los alimentos y cuando son ingeridas causan las enfermedades. También, doctora, cuando dejamos las cosas destapadas, dejamos las cosas a un lado y después cogemos y las comemos, ni siquiera las enjuagamos. Claro, sí, así es. Y la importancia de, una vez consumidos los alimentos, llevarlos bajo refrigeración, si ya no los vamos a utilizar en tiempo promedio, sino que deben ser refrigerados para posteriormente si los queremos ingerir después, ¿no? Doctora, ¿salen también ronchas cuando uno se intoxica o algo? Bueno, sí, hay pacientes en los cuales, sobre todo los pacientes atópicos, los pacientes que tienen un fondo alérgico, aquellos niños que tienen rinitis, tienen dermatitis o son asmáticos, tienen más predisposición que cuando se intoxican hacen un cuadro dermatológico también que consiste en unas ronchitas que causan picazón en todo el cuerpo y aparte de esto puede estar acompañado de las molestias gastrointestinales, ¿no? Doctora, ¿ahí tendremos que tomar medicinas o cremitas para bajar el...? Si es intoxicación alimentaria, generalmente uno manda medicamentos para contrarrestar los síntomas dermatológicos, las ronchas, la picazón, se mandan medicamentos que cortan todas estas molestias y aparte si nos damos cuenta que es un cuadro por intoxicación bacteriana, definitivamente habrá que utilizar antibióticos, ¿no? Antibióticos. Así es. Doctora, hay una bacteria, no sé si usted la dijo, pero hay otra que usted la obtiene en las calles. ¿Cuándo come la típica fritada, la típica...? A la cabeza de infecciones gastrointestinales, material, alimentos contaminados es el estafilococo. Y tiene un periodo de incubación, es decir, una vez que nosotros lo ingerimos tan corto, puede ser 3, 6, 12 horas, es la típica infección de las fiestas. Es la típica infección de cuando vamos a un matrimonio o reuniones y están las ensaladas que no han sido bien cuidadas en el aspecto de calor y manipuladas y también cuadros. El ambiente puede ser... El ambiente es importantísimo. Entonces, las ensaladas son muy propensas a ser contaminadas por estafilococos y cuando son ingeridas, pues causar esta enfermedad, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en eso, doctora, con todos los alimentos en general, ¿no? Tenerlos a temperatura ambiente adecuada, la manipulación adecuada y en caso de haber síntomas consultar al médico, no automedicarse para pues poder dar un tratamiento oportuno que el médico lo haga, ¿no? Doctora, esto da bastante fiebre. Generalmente las infecciones, si hablamos de la más frecuente, bacteriana, la estafilocócica, puede no dar fiebre. Generalmente es un cuadro que comienza pocas horas después de la ingestión del alimento contaminado y debuta básicamente con vómitos y diarrea. Muchas veces diarrea, puede haber dolor abdominal y puede no haber fiebre. No se puede presentar la fiebre. Puede no haber fiebre porque es un cuadro bastante rápido, ¿no? Entonces, el germen lo que causa, cuando nosotros ingresamos bacterias, generalmente, por ejemplo, el tipo de bacterias estafilococos, por ejemplo, la infección no la causa la bacteria en sí. Estas bacterias lo que liberan es ciertos componentes que se llaman enterotoxinas, o sea, el germen, el microorganismo no es el que causa, es lo que libera este microorganismo, esta bacteria que se llama enterotoxina, lo que va a producir todas las molestias y el cuadro de vómitos, de diarrea, de dolor abdominal. Sobre todo es lo más llamativo en estos cuadros son las diarreas. Las diarreas. Los niños se presentan, ¿no? Con más fuerza. Todos los grupos etarios siempre más lábiles serán los más pequeñitos y los mayores, ¿no? Los niños menores de 1 año, sobre todo mientras más pequeñito en edad, recién nacidos, lactantes, bueno, de pronto los recién nacidos y lactantes hasta los 6 meses se supone que no tienen por qué ingerir otro alimento porque están expensas de la lactancia materna, pero los chicos ya de 6 meses a 12 meses que la madre ya puede estar dando alimentos y de pronto da alimentos que a veces no corresponden a su edad, los chicos pequeños, menores de 2 años en forma general, y el grupo etario, al contrario, las personas ya de tercera edad, son los grupos más propensos porque son los grupos más lábiles, más susceptibles. Entonces, hablando de la parte pediátrica, estos son los chicos que pueden
fácilmente complicarse por tener una edad cronológica baja y sobre todo si cursa con diarreas y diarreas explosivas una tras otra, si no hay una atención adecuada en el momento oportuno, los chicos llegan a la deshidratación y posteriores consecuencias, ¿no? Doctora, esto sí, si no lo tratan a tiempo es algo grave. Puede llegar, así es, si son ya cuadros ya muy marcados de deshidratación, puede producir ya otras complicaciones, shock hipovolémico, o sea, complicarse con otras cosas, si es que la mamá no ha hecho o no ha dado la debida atención. O sea, puede pensar que comió algo y, como dicen, Los niños se deshidratan con mucha facilidad, porque mientras más chiquitos, más porcentaje de agua nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Claro. Los seres humanos tenemos un gran volumen de agua, ¿verdad? Pero mientras más pequeños somos más porcentaje de agua que los niños más grandes. Entonces, mientras más chiquito, más lábil, mientras más frecuente, más voluminosas, mayor cantidad sean en las diarreas, ese paciente se va a deshidratar con más facilidad. Y si a esto le sumamos algún paciente que tenga alguna enfermedad sobreagregada, que sea un niño con alguna patología de base, déficit, un niño desnutrido, por ejemplo, los pacientes desnutridos se complican con mucha facilidad, o algún niño que tenga otra enfermedad de base, son niños que si ya tienen una enfermedad de base, otra que se le agrega, van a ser propensos a complicarse con más facilidad que un niño que está bien nutrido, que está en buenas condiciones. Doctora, ¿y los niños que están deshidratados o no están bien nutridos, se les complica bastante? Los niños deshidratados se complican porque son inmunodeprimidos. Un niño desnutrido es un niño que cursa con defensas bajas. Es por esto la importancia de dar un tratamiento nutricional adecuado a los pacientes desnutridos, ¿verdad? Pero obviamente se complican por la deshidratación y esto pues obviamente puede llegar a ingresarse al paciente, necesitar ingresar, ¿no? Doctora, y o sea, cuando ya les da bastante fiebre y ya la diarrea, ya sabemos que tiene un problema estomacal o que está intoxicado. Si hay un diagnóstico oportuno, el diagnóstico generalmente de las intoxicaciones alimentarias es un diagnóstico clínico, ¿no? Dependiendo nos podemos ayudar. Generalmente la parte clínica, el examen físico, el antecedente de haber ingerido ciertos alimentos en determinados lugares, o también hay el factor que se enferman varios a la vez. Ese es un antecedente de mucha importancia. Entonces, porque no solo cae uno, si fui a una fiesta no solo cae uno, caen varios a la vez. Entonces, eso es un antecedente epidemiológico que nos ayuda mucho en el diagnóstico. Entonces, el médico, el pediatra, dará el fármaco adecuado, tratará la deshidratación en caso de que el paciente llegase deshidratado, o da las pautas o indicaciones adecuadas para que durante el tiempo que dure el curso de esta gastroenteritis, de esta intoxicación, el paciente sea hidratado en forma adecuada y no llegar a complicaciones. Dependiendo cómo el paciente llegue al médico, el médico decidirá si es un consultorio, decidirá si es de ingreso o no es de ingreso. Si llega con una deshidratación leve, pues probablemente podrá ser manejado vía oral y ciertas indicaciones en casa, ¿no? Si uno ve que el paciente ya está un poquito más avanzado en condiciones, se decide un ingreso hospitalario. Doctora, y a los niños que están ya, por ejemplo, le dan de lactar todavía, ¿eso también es un cuidado en las mamás, la limpieza que se den en la parte de los senos? Por supuesto, porque una mamá que en las infecciones cruzadas, vamos nuevamente a eso, una mamita que está manipulando alimentos y que luego tiene que dar de lactar a su pequeño, si no se lavó bien las manos y va a manipular su pezón, allí va transmitiendo los gérmenes. Entonces un niño que de pronto tiene, hasta más chiquito, de pronto un niño de 4 o 5 meses que no debería por qué enfermarse de este cuadro, si existe infección cruzada, puede llegar a presentar este cuadro, ¿no? Doctora, invitamos a todos nuestros amigos televidentes, por supuesto, a llamar al 282-333 y también visitar nuestra página, por supuesto, www.buenosdiastv.tv, donde encontrar la información que damos cada día en el programa y por supuesto nos pueden ver en cualquier parte del mundo por el video streaming, así de facilito. Si me pueden ponchar la página, por favor, para que nuestros amigos televidentes puedan verla. Y también verán los muros donde puedan dejar las sugerencias y comentarios de nuestra queridísima doctora Sandra Mercado, de Robert y nuestra queridísima Samira. Y por supuesto también visitarnos en el Facebook, www.facebook.com/buenosdiastv. Ponen la opción me gusta para que pertenezcan a la comunidad de Buenos Días. Y por supuesto también a todos nuestros amigos tuiteros, @buenosdias TVS. Estamos con un tema muy importante con la doctora Jacqueline Calderón, como es la intoxicación alimenticia en los niños, doctora. ¿Qué recomendaciones les podemos dar a nuestras amigas televidentes que nos están viendo, doctora, para evitar estos síntomas o estas enfermedades?
Manipulación correcta de alimentos, por sobre todas las cosas, lavado de manos después de hacer sus necesidades diarias, antes de manipular alimentos, antes de manipular el servir la comida a nuestros pequeños, evitar comer en lugares que no son seguros y siempre yo digo que la forma más segura de no enfermarse es comer en casa. Porque como la comida de la mamá. Es porque es donde sabemos cómo los alimentos están preparados, ¿no? Claro. Pero en caso, pues como estamos en vacaciones, vamos a ir a la playa, vamos a ir a la sierra, vamos a ir a varios lugares, escoger bien los lugares, la infraestructura y ver bien dónde estamos ingiriendo los alimentos para no tener estos problemas y evitar enfermedades. Claro, doctora, hay tantos y ahorita con este cambio de clima, no solamente eso, sino las gripes, tantas enfermedades que se dan por el cambio de clima. Época, así como paseamos más, los chicos se enferman más. Ahora en vacaciones, pero doctor, tenemos que cuidarnos y más ahora nuestros hijos que van a los cursos vacacionales, que pasan todo el día ahí. Hay niños que en los cursos le dan hasta también merienda o su lunches. Sí, lo más recomendable es que esos lunches sean enviados desde el domicilio, preparados por su mamá o vigilados por su mamá de quien los prepara, para evitar este tipo de enfermedades en nuestros niños pediátricos. Doctora, en los niños ya, por ejemplo, pasados los 10 años, ¿se presenta con más fuerza o ya es leve? Que los niños ya de 4 añitos. Los más pequeños, el cuadro puede presentarse con fuerza, porque una enfermedad depende de la cantidad, mientras más germen ingresa, mientras más microorganismos ingresan a mi cuerpo, en este caso más enterotoxinas habrá para liberar por parte de estos gérmenes y obviamente se producirá un cuadro mucho más marcado, ¿no? Pero siempre los más lábiles serán los pequeños, es decir, si hay un gran inóculo, si hay una gran ingesta de gérmenes a través de un alimento contaminado, aunque el niño tenga 10, 11, 12 años, pues presentará un cuadro más marcado, porque está en relación directa de la cantidad de gérmenes que se ingresa y está en relación también con la resistencia. Recordemos siempre que la enfermedad no es otra cosa que el resultado entre lo que me agrede y cómo yo me defiendo a. Entonces, ese es el resultado de una enfermedad. Cuánto me agrede, qué me agrede y cómo mi cuerpo responde a esa enfermedad. Entonces, esa contraparte, ese resultado es de allí, pues, veremos cómo se manifiesta el cuadro clínico o qué tan fuerte dará el cuadro clínico en nuestros pacientes, ¿no? Pero en todo caso de presentarse, buscar ayuda inmediata para dar tratamiento oportuno, hidratación básica y en caso de que, como lo dijimos hace un rato, si el médico ve que es un cuadro bacteriano, dará tratamiento antibiótico oportuno a nuestros pacientes. Doctor, si es una bacteria súper fuerte y le da a un niño, por ejemplo, de 3 años, ¿está con riesgos de muerte o podrá tratarlo? Si es que el paciente se deshidrata, no ha sido hidratado previamente, puede llegar a shock hipovolémico, es decir, depresión muy marcada de líquido y puede obviamente llegar en malas condiciones a la parte hospitalaria de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, por supuesto que puede complicarse. Todo cuadro gastroentérico, todo cuadro que incluya pérdida de líquido, sobre todo en los pacientes pediátricos, pueden llegar a complicarse y producir depresión de volumen, shock hipovolémico, y esto lleva a su vez a otras complicaciones que ya tienen que manejarse a nivel hospitalario, ¿no? Doctora, ¿y dolor estomacal, eso sí se presenta? Puede haber también cólico, así es, son los chicos que de pronto están bien y comenzaron me siento mal, comienza algo de vómito, tal vez, y comienzan los cuadros diarreicos, puede haber cólico tipo retortijón que hace ir al paciente a buscar el baño de forma inmediata y el cuadro allí sigue manteniéndose. Entonces la mamita ya se da cuenta, no, aquí está pasando algo y pues buscará la ayuda necesaria para poder contrarrestar, ¿no? Claro, doctora, es recomendable mejor que los niños que están ahorita en los cursos lleven por ejemplo su manzanita bien lavadita y esas funditas cerraditas. Así es, que lleven su lunch de casa, como lo dijimos, preparado desde su casa, por su mamá o una persona de confianza, y preparados de una forma casi poco antes de ser enviados o habiendo sido bien conservados en refrigeración antes de ser enviados, para que el tiempo que estén en exposición a las altas temperaturas de nuestro medio no afecte a los alimentos, ¿no? Por ejemplo, doctora, si dejamos un plato de comida, yo qué sé, que usted va a almorzar y que le dejó al bebé, pero como usted sabe, se van a jugar, que son inquietos, ese tiempo que se deja al ambiente puede afectar bastante. Por ejemplo, una media hora que el niño se fue a jugar y dejó el plato ahí. Tal vez media hora no, pero si hablamos de estafilococo, que es el más frecuente y el que más rápido causa estos procesos, 3, 6 horas pueden ser suficientes. O sea, doctora, esta bacteria puede estar en cualquier vegetal, carne. El estafilococo es una bacteria que está en nuestra piel, para comenzar está en nuestra piel. Ya. Entonces es una bacteria que vive con nosotros y que normalmente no nos causa daño, que está con nosotros.
Pero si ya va a los alimentos y si son ingeridas o existen ciertas cepas que no son tan amigas nuestras, y si son estas cepas van hacia los alimentos y son ingeridas, allí causan enfermedades. Ahora, en cuanto al tiempo, a temperatura media dependiendo, ¿no? 3 horas puede ser suficiente, pero, por ejemplo, si yo someto a un alimento que está recién cocido y lo tapo y lo dejo, aparte de esto, a mucho calor podría ser. Así es, o sea, todo depende a la temperatura que el alimento esté expuesto, porque hay alimentos que pueden tener poco tiempo, pero sin embargo están encerrados o están en un ambiente muy caluroso, tipo ensaladas, por ejemplo, que se dañan con mucha facilidad. Entonces se propician estos cuadros, ¿no? Doctora, en los mariscos también estábamos viendo en el video que es algo más... Son portadores de gérmenes, puesto que hay muchas personas que preparan o les gustan los platos con mariscos no cocidos. Entonces, como la concha, doctora, eso se la comen solamente con limón. Así es, y entonces, ya. Así es, se piensa que el limón curte y mata los gérmenes y no es así. No es así. No es así, así que esos son también pues cuadros que se presentan cuando hay personas que consumen ciertos mariscos que han sido o han estado contaminados, no todos, dependiendo la procedencia de los mariscos, de dónde hayan sido obtenidos y cómo hayan sido conservados, y a su esto le sumamos cómo hayan sido preparados. Manipulados, doctora. A veces uno va a la calle que se muere de hambre y la típica, come una carretilla por una hamburguesa y a la hora, y dependiendo, pues verdad, si son bien manipuladas no pasaría nada, pero si imagínense, después de 2 o 3 horas ya está con el dolor, que ya no aguanta, que es terrible. Tipo retortijón y enseguida al baño. Imagínense, es algo terrible, por eso también recomendamos a las mamás que nos están viendo, si están los niños en cursos vacacionales, porque ya salieron, pues verdad, ya de la sus mayoría clases, están en vacaciones. Es recomendable que lleven su propio lunch, aunque sea, doctora, los cornflakes en las funditas, que es algo que no se puede manipular. Yo preferiría alimentos tipo sándwiches preparados por sus madres, frutas troceadas, agua, que es la bebida idónea para si van a hacer algún deporte, y evitar más bien golosinas, porque estamos dando calorías huecas que no aportan nada, ¿no? De pronto este es un tema interesante para hablar. Todos los alimentos que ponemos en la lonchera o en el refrigerio de nuestros niños, tenemos que pensar que sean alimentos. Entonces tratar de no poner chatarra, calorías huecas que lo único que van a hacer es aumentar de peso, pero no nutrir. Los hace sedentarios, claro. No van a nutrir. Todo lo que vaya en la lonchera o en el refrigerio de nuestros chicos tienen que ser alimentos, es decir, los ingredientes que vayan a favorecer el crecimiento y desarrollo de nuestros niños. Doctora, entonces si llevan una manzanita, algo pelado, siempre tiene que ser en algo cerradito o en papel de aluminio, que es lo más práctico. Más práctico sería en sus recipientes previamente limpios, con la manzana ya como lo dijimos, o las frutas ya previamente desinfectadas, como ya nuestras amiguitas lo saben, y con los cuidados de la preservación adecuada e inculcarle a nuestros chicos que no se olvide lavar las manos, aunque esté salido de la piscina, aunque esté jugando tenis, lo que esté jugando, no olvide ir al baño, lavarse las manos con agua y jabón antes de consumir los alimentos. Doctora, ¿cuánto tiempo es el lavado de las manos? Porque hay personas que cogen dicen Juan, o si no, abren la llave y dicen, ya, creen que no es lavado de manos. Sí. No es lavado. Se dice que lo idóneo un lavado de manos tiene que ser 5 minutos. Pero de pronto no, lo idóneo. ¿Usted lo ha hecho, doctora? Cuénteme. Sí lo hago, pero a veces no siempre 5 minutos hay para estar. Es lo idóneo para que nuestras manos estén libres de gérmenes, o por lo menos de gérmenes patógenos, de aquellos que nos pueden causar enfermedades, ¿no? Pero en todo caso, aunque no nos tomemos 5 minutos, sí abundante agua, jabón, cerrar el grifo y hacer con ese jabón que cogimos abundante espuma y lavarnos toda la mano, dedo por dedo, uña por uña, en caso de que alguien tenga uñas largas. No utilizar metales, las mamitas cuando preparan los alimentos, no utilizar reloj, no utilizar anillos, porque el metal tiende a llevar con mucha facilidad microorganismos. Entonces, por ejemplo, sacárselos. Así es, por ejemplo, las personas que trabajan en mi casa saben que llegan, yo les digo, ponte muy bonita lo que te vas o cuando vienes, pero llegas a mi casa, te sacas tu reloj, además de que se te va a dañar, te sacas tus prendas, tus anillos, te lavas bien las manos. Entonces lo idóneo para preparar alimentos, por ejemplo, es sin este tipo de, sin aros, sin reloj, uñas cortas y sin barniz, sin esmalte, porque todas estas cosas que mencionamos tienden a colonizar o atrapar mucho germen y a ser portadores de gérmenes y que dan pues más facilidad a la contaminación de alimentos. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, doctora, con un tema muy importante. A las mamitas hay que se pongan pilas, doctora, ya a cuidar a los niños, y también el lavado de las manos, que es muy importante. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de Buenos Días. Un abrazo.